Ser podcast. Separación, Severance, en su título original en inglés, se ha convertido en una de las series de emblema de Apple TV+. Le costó mucho tiempo estrenar su segunda temporada, pero ya finalizada y con una legión de fans, analizamos si estamos más dentro o más fuera de esta locura, y lo hacemos en exclusiva con sus creadores y sus protagonistas. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Se te ha contratado para un puesto en la planta de separación de Industrias Lumon. Cada categoría de números provocan una sensación a la vista. El trabajo de Mark es lo bastante sensible como para requerir el proceso de separación. Si pueden despertarnos en el exterior, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Quememos este lugar y que no quede nada. ¡Ella está viva! Pues es sin duda una de las series del año y acaba de terminar su segunda temporada. Bueno, nos ha dejado un poco de aquella manera ese capítulo final. Separación se ha convertido en todo un fenómeno en Apple TV+. Y Dani Garrán ha estado en Londres, ha vuelto para comentar este final. ¿Te has tenido que ir? Yo he vuelto y aviso, spoilers. Más dentro y más fuera. Claro que spoilers, pero Tiene bueno, que haberlos, ha pasado, ¿no?, un tiempo prudencial para que la gente pueda verla. Han hecho un junket final de la temporada, que a eso fuiste a Londres, para poder hablar con los actores precisamente con los spoilers ya todos abiertos. Entonces avisamos de que va a haber spoilers de ese capítulo final. Si no han visto la serie todavía, descárguense este episodio del Cine en la Ser y lo escuchan cuando vean el último episodio. Pero ahora vamos a empezar, porque después de 3 años el equipo de refinamiento de Macrodatos regresó a nuestras pantallas para seguir profundizando en esta serie, en esta distopía laboral. Separación ha terminado una temporada brillante, demostrando que pues esta pesadilla empresarial siempre puede ir a mejor, y si no, que se lo digan a Donald Trump. O a peor. Pues sí, Separación, vamos a recapitular, cambió los términos de la ciencia ficción recientes con una serie ligada a la crítica social, en la que su creador, Dan Erickson, levantaba un juicio post-pandemia alrededor del trabajo asalariado, exponiendo que la venta de nuestro tiempo a una gran compañía acabaría por afectar a nuestra propia identidad. Ahora se aleja de la crítica social para abrazar preocupaciones más individuales, para mostrar que el sistema siempre se apropia de la rebelión. Avanzamos en la compleja trama para darnos cuenta de que los fueris, los individuos que viven una vida ajena a lo que ocurre en oficina, no son los individuos plenos que Lumon, la industria, prometió, mientras que los dentist tienen una conciencia de sí mismos cada vez mayor. Solo intento salvar a mi mujer, ¿vale? No puedo abandonarla. Y si me ayudas, tampoco te abandonaré a ti. Te lo prometo. ¿Sabes qué creo? Creo que en cuanto recuperes a tu mujer, te vas a olvidar de que existo. Creo que desapareceré con todos los dentist de ahí abajo. ¿Qué quieres de mí? Estamos en esto juntos. ¿Es que no puedes confiar en mí? No. Bueno, no vamos a destripar todo, un poco sí, de lo ocurrido en la segunda temporada, pero sí diremos que esa rebelión de los dentris va más allá, y lo que antes era una toma de conciencia de su identidad ahora se convierte, como hemos escuchado, en un diálogo bronco con sus respectivos fueris. Entre los muchos misterios que la serie va desvelando con gran precisión, se descubre que uno de los principales objetivos de la creación de la industria Lumon y del proceso de separación es eliminar el dolor. Pero si algo nos ha demostrado la serie de Dan Erickson es que ni el dolor ni el amor se pueden separar del ser humano. Pero si la sacas, su caso hundiría a Lumon, como dijo tu hermana. Y puedes hacer eso de combinar, ¿no? Ya, pero podría ser todo mentira. ¿Y si no lo es? Tendrás la oportunidad de vivir. Ya, pero quiero vivir contigo. Bueno, pues vamos a ir poco a poco analizando lo que ha dado de sí esta temporada, porque como decíamos, hemos enviado a Dani a ese evento que Apple preparó en Londres para celebrar el final de la temporada, y has entrevistado a los protagonistas de Separación.
Pues sí, Nifueri fue a este encuentro con los creadores, con los actores y las actrices principales de la serie del momento. Ahí pude hablar precisamente con Dan Erickson, el guionista y creador, que dejó la fábrica de puertas en la que trabajaba para escribir una serie, su primera serie, sobre la alineación laboral. Mientras bromeaba con no estar preparado para volver a su anterior trabajo si separación fracasaba, analizaba el momento en que esta serie llegó a Apple. For me, it's been fascinating to release this show, to make it during the pandemic, to release it as people were sort of coming back to work. And we were discovering the existence of these things like Zoom meetings and work from home, because it really it put what we were saying about the work-life balance into this very interesting new context. Decía el creador que había sido fascinante para él hacer esta serie durante la pandemia, cuando estábamos descubriendo lo que eran las reuniones por Zoom, el trabajo desde casa. Y es verdad que cuando apareció la primera temporada, él tenía miedo de lanzar una serie sobre oficinas en un mundo en el que las oficinas iban a extinguirse, que parecía una reliquia, pero que al final resultó todo lo contrario y fue más divertido de lo que parecía. Bueno, y comentábamos antes ese cambio de argumento que había en la segunda temporada, que ha sido palmable. Sí, se alejaba, como decíamos, de esa crítica social para explorar temas tan universales como de la identidad, el lugar de cada uno de nosotros en el mundo. Dan Erickson ha puesto a los personajes y sus emociones en el centro, especialmente la de los Dentris, esos a los que menos respuesta se les ha dado. Season 1 was sort of about discovering the impulse to find out who you are and wanting to know who they would be outside of Lumen, and so I think that they turned to their outies in season 1. And in this season it's a bit more complicated because they decía que la primera temporada trataba de descubrir un poco el impulso, quiénes son dentro y fuera del humo, pero la segunda es más complicado porque debido a la experiencia de la vida se dan cuenta de que no son exactamente esas mismas personas. Él lo asocia con un símil, decía que un buen símil es cuando eres adolescente y estás pasando por cosas como un primer amor o una rebelión contra la autoridad, que realmente lo que quieres es averiguar quién eres. El guionista justo usaba esta metáfora para referirse a los personajes tomando conciencia de sí mismos, pero también sintiendo y enamorándose de los demás. Eso es lo que le ocurre a Haley, el personaje interpretado por Britt Lower, el más rebelde de la serie, que en esta temporada se vuelve más humana. Nos desconectarán como putas máquinas. Sé que habéis perdido amigos. Os puede tocar. Nos dan media vida y creen que no lucharemos por ella. Yeah, going off what you were saying about season 1 really being this question of who are you in relationship to your work. I think season 2, for all the characters, became about who am I in relationship to who I love. Y decía la actriz, ¿no?, que dejando de lado la primera temporada, que realmente era una cuestión de quién eres en relación al trabajo, en esta segunda pues había una exploración de quién es cada uno en relación con quién ama y cómo se presenta ante esas personas y lo que significa para ella. Y también hablaba de algo muy interesante, la familia elegida, ¿no?, que en cierto modo esa familia es lo que va descubriendo la serie, la relación con otras personas. Bueno, pues hablábamos antes de esa relación con el dolor y de cómo Mark, el protagonista, se somete a la separación para huir de él. Esa es una de las claves de la serie, desconectarte también de las emociones, de aquellas que no te permiten ser feliz. Sí, el personaje interpretado por Adam Scott entra en la industria, en Lumon, para dejar de martirizarse por la muerte de su esposa, por la que perdió su trabajo y se hundió en el alcoholismo. Todos los personajes de la serie que trabajan en la planta huyen de una situación complicada en la realidad, pero toda la conexión de los espectadores se basa con una pregunta más universal: ¿quién soy? Ben Stiller dirige varios episodios, está incluido el último de esta tanda de la segunda temporada. Who knows what it is that people really connect with, but I think there's so many different layers to what's in there, just the idea of trying to sort of suppress pain. Mark's trying to suppress his pain, he's trying to get away from his pain,
Decía que hay muchas capas diferentes en esa idea de tratar de suprimir el dolor. Mark, el protagonista, está tratando de hacerlo, pero luego también a la gente le interesa esa oficina un poco extraña, que es muy familiar para todos, pero que al final es rara, ¿no? Hay muchos de esos elementos, pero que al final lo que cree que conecta con el público es esa pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú? Es una serie sobre cuestionar la identidad y qué es nuestra conciencia y qué es lo que realmente constituye lo que somos. Y precisamente no es una serie de separación sencilla para desconectar al llegar a casa, de eso son muy conscientes, pero todos, dicen, en mayor o menor medida podemos identificarnos con ella. Esa es la clave de su éxito para Trammell Timon, uno de los actores. I think it's similar to about how it's a bit of a replica of what a lot of people in America go through in their corporate America. If they have these jobs where they're spending 9 to 5, 8 hours a day at this space, and they're developing relationships with their fellow coworkers or relationships. Y decía el actor que en mayor o menor medida la serie es una réplica de lo que pasa a mucha gente en Estados Unidos, en las empresas, en las fábricas, en sus trabajos de 9 a 5, 8 horas al día en este espacio, y las relaciones que desarrollan con sus compañeros y sus jefes. Esta serie lo hace más accesible y estos personajes pues te terminas enamorando de ellos y los apoyas independientemente de las decisiones que tomen. Sí, el mismo razonamiento tenían sus compañeros Adam Scott y Britt Lower, que consideran que en cierta manera ya nos comportamos como dentris y fueris. La separación ya existe, aunque no hagamos uso de una tecnología revolucionaria. Somos diferentes personas según con quién interactuemos o en qué entorno nos movamos. Yeah, I think that, there's something that's relatable, sort of a base level for Esto es lo que decía Adam Scott, que hay diferentes versiones de ti mismo según tu entorno, el lugar en el que te encuentres. Te comportas diferente si estás con tu familia, si estás con tus padres, si estás en una fiesta. A veces puedes parecer dos personas completamente diferentes, y eso es algo en el que todo el mundo se refleja en la serie. I think we kind of do in a way, not in a technological sense, but I think we do kind of compartmentalize ourselves. We're different people when we go home for the holidays than with someone who we met at camp. Y algo muy parecido decía la actriz, decía Britt Lower, que lo hacemos ya, somos diferentes personas cuando nos vamos de vacaciones, o como cuando conocimos el campamento cuando éramos niños, o cuando tenemos que ir a trabajar. Así que asumimos diferentes roles, y en cierto modo cambias según quién esté contigo a tu lado. Bueno, pues uno de los triunfos de esta serie ha sido cómo dosificar el misterio. Se ha comparado también a veces con Perdidos, por ese fenómeno fan que trataba de ir despejando las incógnitas episodio a episodio, pero que con los errores aprendidos, pues aquí sí que sabemos lo que pasa. Aquí sí, aquí poco a poco lo van dosificando. Vamos sabiendo qué ocurre en los pasillos de Lumon, pero cuidando el relato al milímetro, con las dosis necesarias de información en cada momento. Es la clave de los guionistas, que reescriben cada escena muchas veces para encontrar la forma más adecuada de desvelar los misterios. I think it's important to sort of walk that tightrope, because I think people deserve to have their patience rewarded and have their energy and their fandom rewarded. And nobody likes to feel like they're being strung along forever. Decía el creador Dan Erickson que es importante caminar por esa cuerda floja del misterio, porque las personas merecen, los fans, ¿no?, que su paciencia sea recompensada y que su energía y su fanatismo sean también recompensados. A nadie le gusta sentir que está atrapado para siempre, y el misterio, ¿no?, y la ambigüedad con la que juega esta serie es parte de lo que la hace tan divertida y tan atractiva para el público. Y claro, al ver la serie, una de las inquietudes que aparecía y que les tenía que preguntar es si separación sería posible en la vida real, en el que pudiéramos desconectar nuestra mente. Es una de las grandes preocupaciones de Dan Erickson cuando creó esta distopía, que alguien pudiera verlo como algo posible. Pues para él la paz mental llega cuando somos capaces de abrazar lo cambiante del bien y el mal que está en nuestro día a día. Yeah, I've had a sleepless night or two wondering if somebody's going to see this show and get the wrong idea and actually create this thing. And I would just say that to me,
trying to embrace the messy wholeness of humanity. Y decía el creador, ¿no?, que le ha quitado el sueño algunas noches preguntarse si alguien iba a abrazar la serie con una idea equivocada y que el objetivo debería ser abrazar la desordenada totalidad de la humanidad, de lo que somos. Creo que es difícil y hay muchas cosas que hacemos en la vida que son como en Severance, como la indemnización por despido, que en cierto modo se parece, pero en general creo que lo difícil es aceptarte a ti mismo y abrazar toda tu vida en su complejidad. Parece un curso de yoga, cosa que está bien. O también un poco una advertencia que Elon Musk no vea esta serie, porque podría crear muchas cosas. Bueno, vamos a hablar de la serie en general. Ya hay una tercera temporada preparándose, que veremos próximamente. O sea, esto no se acaba. Tienen tiempo para verla. Como decimos, va a haber algún pequeño spoiler. Dani, ¿a ti qué te ha parecido este cierre? A mí me ha parecido brillante. O sea, yo estoy enamorado de esta serie desde la primera temporada, que revisioné estas vacaciones de Navidad para poder volver a coger la segunda, porque no me acordaba de nada. Fueron 3 años entre una y otra. Un poquito de trampa. Estás muy dentri. He hecho un poco de trampa, pero bueno, sí. Creo que es una serie muy valiente y que se ha arriesgado mucho en esta segunda temporada. Bueno, es una serie, como hemos dicho, muy compleja, con una ciencia ficción y un diseño de producción complicados. No es para sentarte y verla después del trabajo y desconectar. Y en esta segunda temporada creo que ha dado un paso muy valiente, y es que ha cambiado completamente el sentido de lo que trata. Quiero decir, lo hablaba precisamente el guionista. O sea, en una primera en el que presentas un mundo tan rico, además, como pues es el proceso de separación, los chips en la cabeza, el que haya una versión de ti dentro y fuera del trabajo, pero en la segunda da un paso más allá y no se queda en esos pasillos laberínticos del humo dando vueltas e intentando descubrir los secretos, sino que los va exponiendo. Te enteras de cosas, sabes qué pasa con la mujer del protagonista, sabes qué pasa con el resto. Con las cabras todavía no se sabe lo que pasa, esto hay que decirlo. Es una señora loca. Pero sí que se van mostrando más capas de lo que ocurre, y creo que da un giro precisamente a lo que ellos decían, ¿no? Da un giro a la identidad, plantea muchísimas más cosas filosóficas más allá de la distopía laboral del principio, y creo que dosifica como ninguna serie ahora mismo la tensión, el misterio, la ambigüedad. Y creo que verdaderamente estamos ante una de las series del año. Yo le voy a poner un pero. O sea, creo que me parece que es una de las series de ciencia ficción, e incluso me atrevo a abrir al rango de películas más originales. Normalmente, últimamente, las películas o series de ciencia ficción que vemos están basadas en novelas, con lo cual no hay una idea original. Quiero decir, la idea original surgió hace tiempo o por un escritor, pero realmente los productos audiovisuales o las películas no hay un motor detrás o no hay una gran creación, ¿no? Se da en el menor de los casos, y esta lo es, y eso es súper meritorio, y me parece brillante la premisa y me encanta, y creo que genera muchísimas cosas. Sí que es verdad que creo que, sobre todo con el final de la segunda temporada, al distanciarse de la cosa laboral, como que esta cosa de la identidad y lo laboral y de las pasiones humanas ligadas a lo material, porque son indisolubles, no se pueden separar, como que como buenos americanos que no han leído tanto a Marx, pues como que esa parte a veces se les olvida, ¿no? Y está como muy separada la parte laboral de la parte espiritual, ¿no? Cuando a lo mejor a mí como espectadora sí me hubiera gustado ver más cómo se entrelazan y cómo se afectan unas a otras, que es obvio que se entrelazan y se afectan porque todo empieza por esa disociación del inicio, ¿no? Pero eso me hubiera gustado más. Al final, esta cosa del amor, de ese final de las dos mujeres, él en medio, es como que, claro, es espectacular, te mantiene en tensión, está fantástico, pero como que ya casi se me olvida todo el inicio de la precariedad, no sé si llamarlo precariedad laboral o explotación laboral mejor, como que ya eso casi ni siquiera está dentro de la discusión, ¿no? Y eso, como marxista, pues me molesta. Sí, bueno, es verdad que ha sido un final de temporada como muy romántico, o sea, tanto el personaje principal como
como el otro, el compañero de Matt, que ahora no recuerdo su nombre, tenían ese problema también con mujeres, ¿no? Era como, no, pero mi Dentry y mi Fury están enamorados de diferentes mujeres y a ver cómo valoramos esto. Es verdad que se ha ido un poco por los cerros de Úbeda y ya no habla tanto de lo material. También puede ser un poco que Patricia Arquette falta en esta segunda temporada, debería haber salido un poco más, pero bueno, esperemos a ver qué pasa en la tercera, si vuelve otra vez hay revolución. A los si los aranceles afectan o no a esta empresa de macrodatos. Yo es que sigo un poco fuera de la serie porque no voy al día, entonces no voy a comentar el final de la segunda temporada. Es cierto que... ¿Tu Dentry qué dice? Mi Dentry ha dicho que no. Mi Fury ha dicho que no voy a opinar de la segunda porque no he visto el final todavía y voy a mi ritmo y hay mucha plancha, pero sí que creo que también es bastante interesante, ¿no? En esta era de las series y que se ha hablado mucho de homogeneizar todas las series a nivel visual, y creo que también es importante, más allá de lo que cuenta, lo que aporta a nivel visual y de dirección, ¿no? Por ejemplo, muchos capítulos dirigidos por Ben Stiller y demás, la serie sí que también eleva un poco el nivel. Muchas referencias cinéfilas, ahí está el apartamento de Billy Wilder, hay muchas pelis de ciencia ficción que reaparecen en ese imaginario. Y creo que también eso ayuda a envolver la serie y el paquete, aparte de lo que cuenta, cómo lo cuenta y cómo lo cuenta visualmente, y las virguerías técnicas que tienen en algún momento de la serie al mover la cámara, los espacios, el uso de los espacios, cómo te cuentan también, ¿no? Esa especie de disociación de los protagonistas, que es importante, igual que la paleta de colores que tiene la serie, y creo que eleva un poco el nivel medio que estamos viendo de series muy muy buenas a nivel visual y a nivel técnico y formal bastante, y por eso también creo que es una de las series importantes, no solo en lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Pues lo vamos a dejar aquí, después de haber destripado este final de Severance, esperando la siguiente temporada y a que se pongan al día con la serie. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.